Entonces, vamos a revisar esta guía de la tercera entrega. La vez pasada les mostré, para los que estuvieron presentes conmigo aquí, les presenté también la primera versión de nuestro himno nacional que se creó en 1822 y conocimos un poco de historia con respecto a eso. Conocimos que ese texto fue escrito por Bernardo de Vera y Pintado y la música fue de producto de Manuel Robles y era un himno bien parsimonioso. Nosotros escuchamos que era distinto a lo que se canta hoy en día y lejos de lo que es la música y el ritmo que tenía antes, lo que hay que analizar también desde el punto de vista del lenguaje es la letra que trae. Y la letra antes tenía otro enfoque muy diferente a lo que tenemos hoy en día. También pudimos aprender que en esa ocasión las figuras literarias están presentes también en nuestro himno nacional. En el primer verso de nuestro himno aparece una figura retórica, que ya vamos a recordar cuál era, que afecta al primer verso y que Eusebio Lillo utiliza deliberadamente porque él quiere ajustar ese verso a la música que le presenta el otro compositor que se llama Ramón Carnicer. Y juntos componen lo que es el himno que cantamos ahora hoy en día, cuando vemos que Chile está jugando, o bien cuando estamos en un acto cívico importante, ahí se canta el himno. Y esa estrofa, ese verso con el que comienza nuestra canción nacional es precisamente una figura retórica. Acá dice, hay un párrafo para comenzar, así que te voy a pedir, Richard, que lo leas. ¿Estás ahí, Richard? Richard, se nos cayó, Richard. Oh, se nos cayó. Bueno, la conexión ahí y todo. Eh, el párrafo habla sobre que el texto literario es una creación artística. Entendiéndolo así, vamos a comprender que como es una creación artística, va a reflejar necesariamente la subjetividad de su autor. Es decir, vamos a encontrarnos con lo que el autor piensa con respecto a lo que está escribiendo. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los textos expositivos que vimos en el semestre anterior. En el semestre anterior, esos textos expositivos nos daban a entender que ese elemento, un texto expositivo, como es, por ejemplo, una noticia, que es lo que analizamos en la unidad anterior, nos va a dar a entender que es información objetiva. El periodista hace un esfuerzo de informar a los lectores los hechos tal como ocurren. No agrega ni quita nada de la realidad, sino que se dedica a sacar literalmente una fotografía de lo que sucedió y plasmarla en el texto con una estructura propia de los textos noticiosos expositivos. Ya aprendimos eso de epígrafe, titular, bajada, lead, encabezado, ¿verdad? Y ahora, en esta ocasión, cuando hablamos de textos literarios, dejamos atrás el ser subjetivos, el apegarnos a la realidad, para empezar a jugar con la ficción. Porque un texto literario es, sobre todo en el género narrativo, se trata de un texto que es ficticio. Un relato es ficticio. Los cuentos, las novelas, todo lo que se quiera leer desde la literatura es ficción. El autor construye una verdad a través de un hecho ficticio. En la poesía, sobre todo en el género lírico, ya vamos a encontrar un enfoque más que nada referido a la estética de las palabras, es decir, a la belleza del texto en sí. Y en el género dramático vamos a ver interacciones, también un texto de tipo ficticio, pero que se centra en las interacciones entre los personajes, proponiendo un nudo dramático, un conflicto que se tiene que resolver a través de la obra. Pero para que no nos vayamos por eso todavía, vamos a reconocer que los textos literarios son creaciones artísticas. Es decir, eh, son, es arte desde el punto de vista de su autor. Y aquí es donde se produce entendiendo también desde la subjetividad, se produce una disyuntiva entre autor y lector. Por eso a algunos les gusta un determinado tipo de lecturas literarias. ¿Ah? Les gustó, por ejemplo, un libro determinado, cualquiera,
pero a otra persona ese libro no le va a gustar, no le va a producir el mismo efecto. Y eso pasa porque precisamente la literatura, al ser subjetiva, también responde a nuestros gustos personales, a nuestras preferencias, y eso es parte del proceso de lectura. Ahora bien, la estética se refiere a que el texto en sí es bello por cómo se escribe. A diferencia de una noticia, en un poema, en una poesía, vamos a encontrar un ritmo, una cadencia. Además de eso, vamos a encontrar rima, también vamos a encontrar métrica. Por eso, varios de los poemas que se han escrito en la historia se han transformado después en canciones porque tienen un ritmo, tienen una cadencia especial. Y además de eso, incluyen las figuras literarias o figuras retóricas, que son estos elementos que van a embellecer el lenguaje. Así que en esta guía vamos a tratar justamente sobre este tema, desde el punto de vista de los textos literarios grandes de la historia que han aparecido para poder llegar a nosotros. Antes de comenzar que esta guía, la que he diseñado para ustedes, que ya corresponde a la tercera entrega, como dice allá arriba a la derecha, ahora está enlazada al texto número 2 de Literatura y Mil Identidades Posibles, la guía de aprendizaje número 2 de lenguaje, para que podamos revisarla, ¿no? Es decir, estos dos materiales van a ir conjuntamente dialogando durante esta unidad. Acá les dejé también el código QR para que puedan descargar ese elemento porque va a ir al mismo tiempo construyéndose el conocimiento entre estas dos guías. Se va a ir dialogando entre ellas. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, Juan Pablo? ¿Está bien? Vale, ¿no se escucha? No se escucha. ¿Ahora? ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿No? ¿Y ahora se escucha? ¿Me escuchas ahí, Juan Pablo? Profe, lo escucho súper despacio, no sé si usted me escucha bien, pero lo escucho muy despacio, sí, tengo todo el volumen. Sí, le decía al comienzo a Richard que estaba conectado, pero después se nos cayó, que estoy resfriadísimo, entonces por eso voy a esforzar mucho menos la voz, pero ahí estoy con la pantalla más o menos cerca para que me puedan tratar de escuchar. No, el volumen parece porque... Y además de eso, el volumen del micro sí está bajito, ¿no? Ya, Ahí sí. Bueno. ahí sí. Entonces, entre esta guía que estamos viendo en pantalla, que es la que les estoy proponiendo en esta tercera entrega, y la guía de aprendizaje número 2 del lenguaje del Ministerio de Educación, va a haber un diálogo constante. Lo que propongo en esta guía de acá va a ser, va a estar conectado con lo mismo que sale en la guía del Mineduc, ¿ya? Así que por eso dejo aquí nuevamente el enlace de descarga y el código QR para acceder a ella. Y hemos comentado al comienzo de esta clase que la literatura es una creación artística, que es subjetiva, es decir, refleja el modo de pensar de su autor y cada persona, como tiene un punto de vista diferente, por eso nos pasará entonces que hay obras literarias que nos van a gustar más que otras. Y además de eso, persigue un fin estético, es decir, esto también responde a la belleza de las palabras. El lenguaje se embellece aquí con las figuras literarias que se van a utilizar para ese fin. Vamos a tener 4 aprendizajes en esta guía. El primero de ellos dice así, Juan Pablo, a verle el primero de los 4 aprendizajes que están acá. El primero, leer comprensivamente diversos textos de carácter literario, identificarlos, estructura y comprensión. Y composición, dice. ¿Ya? Ah, Ahí lo hace más grande. ahí sí. Mira, lo primero que tenemos que reconocer como chilenos es que generalmente pasa que el chileno no comprende lo que lee. Por lo tanto, el primer aprendizaje que vamos a tener que entrenar es leer comprensivamente. Los textos literarios que van a ir apareciendo tienen, aparte de su forma literal, tienen un significado oculto, preciso, que hay que tratar de dilucidar, ¿no? Y también nos vamos a centrar en la estructura de los textos literarios. Hay varias formas de escritura literaria y además de eso, de su composición. Por ejemplo, en la poesía vamos a ver cuántas sílabas tiene cada verso, etcétera, ¿ya? Por ahí se reincorporó Richard también para nuestra clase, ¿ya? Genialísimo. Entonces, el segundo aprendizaje que vamos a ver es el que sigue. Por favor, ahí, Juan Pablo, nuevamente lee tú el número 2.
Apreciar y valorar la literatura como medio de expresión artística propia del ser humano. Si uno va al supermercado y busca un kilo de arroz, va al pasillo de los abarrotes y hay varias opciones disponibles, generalmente va a tender por el más barato o también por el arroz de la mejor marca y tratará de buscar el balance entre precio y calidad. Además de eso, también tendrá que escoger para qué tipo de comida va a utilizar el arroz que va a comprar. Un grado 2 servirá, por ejemplo, para hacer una sopa porque es un grano más corto, más desarmado. Un grado uno ya será para hacer un arroz graneado. Hay un arroz especial para hacer el famoso sushi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos con el arroz en el supermercado es apreciar su marca y su precio y además darle un valor. El supermercado le da un valor. Hay arroces más caros que otros. En la literatura pasa lo mismo. Como medio de expresión del ser humano, como medio de expresión del arte, también nosotros le damos un valor. Por eso tomamos un libro, nos gustó, lo leemos completo y quedamos enganchados. Y llegamos al final de esa historia y queremos más, como si estuviéramos viendo una serie en Netflix. Queremos que salga una segunda, una tercera temporada, porque nos encantó esa historia. En el libro igual, queremos una segunda parte, una tercera parte y ojalá que no termine nunca. Y a veces ha pasado que llegamos al final de una buena obra literaria y quedamos con un nudo en la garganta porque ya después sabemos que no hay más después de ello. Pero hay otros libros que definitivamente leyendo dos o tres páginas o siquiera las primeras líneas, esto es aburrido y lo dejamos de lado, ¿ah? Con todo el derecho de un buen lector, hay libros que no nos gustan, no hay que leerlos obligadamente porque es un sufrimiento. Entonces, apreciar y valorar la literatura también responde a ese fin del placer, de buscar el placer en la lectura. Nadie debería leer por obligación, sino que debería leer porque es algo entretenido. En el número 3, Richard, por favor, lee el número 3. ¿Sigues con nosotros, Richard? Sí, espérame. Número Lo leo 3. al tiro. Lo leo al tiro. ¿Qué retóricas? Vamos a contestar eso enseguida, ¿eh? Ya tengo que leer donde dice identificar, ¿cierto? Sí, solo el punto 3. Ya, identificar las figuras retóricas literarias presentes en algunos ejemplos de textos literarios. Eso es, muchas gracias, Richard. Bueno, las figuras retóricas, así como has preguntado, Juan Pablo, respondemos de inmediato. Las figuras retóricas o figuras literarias es exactamente lo mismo. No hay que confundirse. Si le llamamos acá arriba en el título figuras literarias y por acá dice figuras retóricas, es lo mismo, ¿eh? No hay que confundirse para nada. Ahora, la retórica hace referencia al discurso hablado o al discurso escrito. Entonces, cuando hablamos de figuras retóricas, van a ser todos estos elementos que embellecen el lenguaje desde el punto de vista estético. La literatura sin figuras retóricas prácticamente no existe. Siempre las figuras retóricas están ahí presentes para embellecer el texto literario, para darle un sello común, un sello especial que no tienen los otros tipos de textos. Por eso una noticia resulta tan diferente de leer en comparación con un cuento, una fábula, una novela o un poema, ¿no? Tienen diferencias desde el punto de vista del uso del lenguaje, ¿ya? Y finalmente, después de todos los aprendizajes que van a ver en esta guía y que vamos a ir adquiriendo en estas 2 o 3 clases que va a durar este módulo, vamos a tratar de redactar un texto de intención literaria. Y para ello también tenemos que reconocer que ese texto debe ser totalmente auténtico. No tendría sentido copiar un texto desde internet, sino que al contrario, hay que tratar de elaborarlo uno mismo. Vamos a ensayar la posibilidad de redactar ese texto porque, y dice de intención literaria porque no somos escritores profesionales, ni siquiera yo que soy el profesor tampoco. Algunos se dedican, otros no, pero nosotros no nos dedicamos a la literatura. Entonces, vamos a hacer un ensayo de cómo acercarnos a ese tipo de texto después de conocer sus múltiples formas. La semana pasada le compartía, me parece que estuvo Bruni con nosotros aquí en la clase, y le compartía ahí el himno nacional de Chile, que tuvo una primera versión en 1822 y ahora está la versión actual. Bueno, en medio de estas dos versiones hay una segunda que se revisó en su momento. Ahí viene entrando Bruni, vamos a dar paso. En medio de estas dos versiones había una versión que ya se estaba acercando un poco a la que actualmente conocemos, pero aquí en la guía les dejé la letra de la primera versión de Bernardo de Vera y Pintado de 1822
Y acá tengo la letra del actual himno que cantamos en ocasiones especiales. También abajo van a encontrar el código QR para acceder al video en donde sale cantado el texto, musicalizado también. Y si no funciona el código QR, está ahí el enlace de YouTube que está ahí abajo en cada caso. Ahora bien, ¿qué podemos observar en lo siguiente? La semana pasada veíamos desde el punto de vista histórico estas dos versiones del himno nacional. La primera, que ocurre en 1822, es bueno precisar que tenemos que considerar que nuestro país celebra sus fiestas patrias o sus fiestas de la chilenidad el 18 de septiembre. Y esta fecha responde, históricamente hablando, a la creación de la primera Junta Nacional de Gobierno, que ocurre exactamente un 18 de septiembre de 1810, ¿ya? Y celebramos ese hito como el primer atisbo de independencia. Habíamos sido más de 200 años colonia de España. Entonces, los chilenos, los primeros patriotas de la época, estaban buscando aires de libertad. Querían rebelarse contra la corona española, dejar de estar sometidos a un pueblo lejano como es España y fundar su propia nación, su propia república. Entonces, en 1810 se realiza la primera Junta Nacional de Gobierno. 8 años después, en febrero de 1818, se consuma el acto a través de la firma de la Carta Oficial de Independencia. Es decir, nuestro país fue libre, oficialmente hablando, 8 años después, en febrero. Deberíamos quizás celebrar las fiestas patrias en esa fecha y no en septiembre, pero bueno, sobre ese consenso no hay nada más que agregar. Se hace en septiembre igual. Y de 1818 hasta 1822 pasaron, ¿cuántos años ahí? ¿Cuántos años pasaron de 1818 a 1822? 4 años. 4. 4 añitos. Y en esos 4 años, fíjense que ya estaba firmada el acta de la independencia, los chilenos estaban felices porque ya habían dejado de ser colonia del Imperio Español, estaban empezando a fundar su propia patria, pero en ese acto y en esos años siguieron habiendo enfrentamientos entre el ejército patriota y el ejército de la corona española. Seguía derramándose sangre para obtener esa libertad. Entonces, en esos 4 años, en 1822, se escribe el primer himno nacional que se cantaba en la época. Y bueno, en la semana pasada revisamos el video, pero yo les voy a dejar como tarea eso para que ustedes lo vean durante la semana. Pero nos vamos a centrar en la letra, porque la letra dice algo bien categórico. Si leemos acá, dice: Ciudadanos, el amor sagrado de la patria os convoca a la lid. Libertad es el eco de alarma, la divisa triunfar o morir. En este primer verso tenemos dos palabras que están marcadas en color más oscuro, en este caso lid, y la segunda es divisa, porque la palabra lid tiene un significado especial. ¿No? La palabra divisa también. Abajo aparece la palabra cadalso, luego aparece tirano. Esas palabras seguramente, yo las he marcado ahí porque seguramente algunos de ustedes no las conocen todas. Entonces vamos a tener que hacer un ejercicio de vocabulario, por supuesto, buscar las palabras en el diccionario y anotarlas por ahí para tenerlas presentes a la hora de comprender la letra de ese himno primigenio. Ciudadanos, el amor sagrado de la patria os convoca o los invita o los llama a la lid. ¿Qué es una lid? ¿Lo buscaron ya los que tienen Google ahí o no? ¿Qué significa lid? Es la lucha, es como ir a la lucha, luchar por el pueblo. Eso es, muy bien. Lidiar o ir o participar en una lid es ir a la guerra, literalmente, a un combate. Entonces está diciendo el texto aquí: ciudadanos, el amor sagrado de la patria los invita a la batalla, al combate. Libertad es el eco de alarma, o sea, estamos haciendo ruido porque ya está, bueno, ya vamos a empezar a ser libres, dejémonos. La divisa o la moneda de cambio, triunfar o morir. Tiene dos opciones el chileno patriota de la época: triunfar en la guerra o morir por la patria. En el intento. ¿Mm? Luego, en la segunda estrofa dice, a ver, aprovecha Juan Pablo que tiene el micrófono abierto, enciéndalo otra vez. Lea por favor la segunda estrofa. El cadalso o la antigua cadena os promete el antiguo español: arrancad el puñal al tirano, quebrad ese cuello feroz. Esta letra, Bruni, tú estuviste la semana pasada conmigo, ¿verdad?
Sí, sí, profesor. Sí. Ya, ¿te acuerdas bien lo que hicimos con esta? Estuvimos viendo los videos, ¿cierto? Escuchamos un poquito de cada himno, ¿verdad? ¿Te diste cuenta que hay diferencias enormes? Claro que sí, son otras estrofas esas, no, Cuando no dice cantadas. el cadalso es una especie de método de tortura que servía para matar a los prisioneros, ¿ya? El cadalso. Sí, po. O sea, El cadalso es como ir a la horca o a la guillotina. eso, ¿ya? Es como, aquí está diciendo literalmente, hay dos opciones nuevamente. Dice el cadalso o la horca, la guillotina, como dices tú, o la antigua cadena. O sea, la antigua cadena significa la La esclavitud. La esclavitud, esclavitud, exactamente. O sea, si no te matan, quedas vivo, y si quedas vivo, quedas de esclavo de los españoles, porque dice, os promete el antiguo español. Entonces después dice, arrancad el puñal al tirano, quebrantad ese cuello feroz. No, yo les dije, ya no es una letra que yo le leería a un niño para mandarlo a acostarse ahí a dormir temprano. No, es una letra violenta, es una letra que representa súper, la guerra, súper. claro. Ahora, si nosotros vamos al himno que cantamos actualmente, nos vamos a dar cuenta que Eusebio Lillo tiene otro enfoque que dice, puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz de la preciosa la letra. La letra de ahora tiene un significado más que nada refiriendo a lo que es la naturaleza de nuestro país, describiéndolo desde el punto de vista físico, cómo es nuestro país. ¿Ya? Aunque el cielo azulado ya esté un poco gris por tanta contaminación, pero por lo menos es un cielo azulado, ¿sí? Las brisas te cruzan también, si le decimos un chilote eso de las brisas o un puntarenense, lo que significa las brisas, se reiría porque allá las brisas son tremendos temporales de viento que, que arrastran a las personas, incluso ahí en Punta Arenas me han contado que hay cordeles puestos por las calles ahí alrededor para que la gente se afirme y cuando empiezan las ráfagas de viento tan fuertes, te pueden llevar lejos, entonces te agarras del cordel para poder avanzar porque si no, no hay caso que puedas moverte. Y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén, ¿ya? Y sigue diciendo el texto, majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, y ese mar que tranquilo te baña te promete futuro esplendor. Preciosa la letra de Eusebio Lillo, pero ahora hay diferencias con este texto primigenio que habla sobre la guerra, sobre asesinatos y violencia. ¿Por qué pasa esto? Probablemente por el contexto histórico, porque cantar esto, que tiene que ver con la guerra, en un tiempo en donde Chile estaba siendo independiente de España y en todo momento habían confrontaciones de sangre, era natural cantar algo como esto. Pero nosotros estamos en tiempos de paz hace mucho ya, entonces ya no se canta una letra como esa, sino una letra mucho más, como dicen ustedes, piola, ¿eh? Y aquí les dejé nuevamente, como les digo, los códigos QR o los enlaces para que puedan comparar esto desde el punto de vista musical, porque la música ya vimos con Bruni la semana pasada que era bastante diferente a la versión del himno que tenemos ahora. En la página 2 van a encontrar ahora algunas preguntas relacionadas con esas. Por ejemplo, ¿cuál es el tema central de cada versión? Ya podrían resumir de qué trata una versión y de qué trata la otra. ¿Cuántas sílabas tiene cada verso en cada una de las versiones que estamos revisando? ¿Habrá una diferencia? Por otro lado, ¿cuál de las dos letras te ha gustado más? Esta pregunta ya es personal. ¿Te ha gustado más la letra antigua o la letra actual? ¿Y por qué? Da un fundamento por qué. Después dice, aquí es donde les decía yo que hay que buscar las palabras. Entonces, yo las palabras que marqué aquí, lid, divisa, cadalso, tirano, aras, asilo, edén y baluarte, las puse acá en una lista para que ustedes puedan empezar a buscar en el diccionario qué significa cada una de ellas y anotar aquí los significados en este espacio. Esto nos va a ayudar también a entender mejor la letra que estamos leyendo. Y aquí en la pregunta E les voy a dejar la tarea de redactar un breve mensaje para el autor de la versión del himno que más te ha gustado. Si te ha gustado la versión de Bernardo de Vera y Pintado, escríbele un mensaje como si estuvieras agradeciéndole a través de una carta o haciéndole alguna crítica o comentándole algo. Pues si te ha gustado la versión de Eusebio Lillo, también puedes hacer lo mismo. En este espacio simplemente un breve mensaje para que, como si estuviéramos enfrente a estos escritores de la época. Ya pasando a la página 3, vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada, porque la semana pasada estuvimos revisando que nuestro himno nacional parte con esta frase, puro Chile es tu cielo azulado.
Aquí hay una curiosidad que les dejo también con un enlace a YouTube, porque se cuenta, se dice por ahí, como quien dice, un rumor de la gente, que nuestro himno actual es el segundo himno más bello, el más lindo, después de la Marsellesa. ¿Qué es la Marsellesa? La Marsellesa es el himno de Francia. Himno Y francés. Ujú. entonces dicen que el himno más bello del mundo, musicalmente hablando, con respecto a su letra también, es la Marsellesa de Francia. Pero como el chileno es así como medio oportunista, dice, el segundo más lindo es el chileno, el himno Chile. Ahí les dejé el enlace para que puedan escuchar el himno de Francia y que además puedan leer su texto original en francés y además es muy bueno el video porque está la traducción al español para que entiendan qué dice. ¿Ya? Esto como un ejercicio de simple curiosidad. ¿Ah? A ver, ¿por qué los chilenos dicen que el himno de Chile es el segundo más lindo después de la Marsellesa? Bueno, ahí ustedes lo ven después, está el código QR también adjunto. Pero en ese primer verso de nuestro himno, Puro Chile es tu cielo azulado, hay un problema. Ya Bruni dilucidó el misterio la semana pasada y nosotros reescribimos este verso. Aquí les dejé una tabla con el primer verso, Puro Chile es tu cielo azulado. Pero aquí pasa lo que sucede con Yoda. Yoda, que es el personaje este de Star Wars que habla un poco al revés, aquí sucede algo similar. Este verso, el primer verso de nuestro himno, no está bien escrito, no está sintácticamente correcto. Hay un problema allí, está desordenado. Entonces aquí abajo les dejé un espacio para que ustedes hagan el intento de escribirlo en el orden correcto de la oración. Claro, algunos lo hicieron la semana pasada. Bueno, cuando el poeta Eusebio Lillo estaba componiendo la letra de nuestro himno y juntó este verso con la música que le compuso el maestro Ramón Carnicer, algo extraño pasaba. Bueno, a todo esto, este texto lo he redactado yo, lo que está en esta guía lo compongo yo, lo he hecho yo. Yo no soy de copiar guías de internet ni nada de eso, ni sacar guías de otro profesor y cambiarle el nombre, nada de eso. Aquí todo lo que estás leyendo lo he escrito yo, excepto lo que está en el recuadro del lado derecho. Entonces le estaba pasando a Eusebio Lillo que yo me imagino la historia así. Estaba leyendo su texto que había creado y cuando lo juntó con la música sonaba como algo extraño, como que no sonaba bien. Entonces por eso don Eusebio toma el primer verso y lo invierte, le da un nuevo orden y por eso sale esto de Puro Chile es tu cielo azulado. Y ahí sí, con la música sonaba más armonioso. Pero el recurso que usó Eusebio Lillo en esa ocasión, es una figura literaria que se llama hipérbaton. El hipérbaton consiste en alterar el orden lógico de las palabras en la oración. Por ejemplo, en vez de decir las palomas blancas se posan en el umbral de tu ventana, podemos decir se posan las blancas palomas en el umbral de tu ventana. Suena más bonito, suena más poético. No sé si ustedes podrán notar la diferencia. Decir las palomas blancas se posan en el umbral de tu ventana, eso sería lo correcto, lo gramaticalmente correcto. Se puede decir, se posan las blancas palomas en el umbral de tu ventana. Ah, suena más poético, ¿no? Eso se llama hiperbatón. Ahora, en los versos de Gustavo Adolfo Bécquer, que están acá al lado, aquí está el poema que se llama Volverán las oscuras golondrinas. Ese texto que se puede ver acá va a tener esta figura retórica casi por todos lados. A ver, hagamos el ejercicio de leerlo, Bruni. Aproveche usted, por favor, de leer este texto. Lo vamos a ir agrandando aquí, lo vamos a ir moviendo para que pueda revisarlo. A ver si lo podemos leer aquí. ¿Ya? Yo voy moviendo el scroll para que usted pueda leer el texto completo de esa página que corresponde a la poesía de em, Gustavo Adolfo Bécquer. A ver qué tal suena. Leo, Sí, Bruni, dale. ya. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en tus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, la hermosura y la dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán, esas no volverán, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día. Esas no volverán, 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 esas no volverán. Sigo. Sí, adelante, siga. Ya, no sé si me faltó un, esas no volverán. No importa, no importa. Ya, volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero muda y absorta y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán, así no te querrán, así no te querrán, así no te querrán. Esas no volverán, esas no volverán, esas no volverán. Muy bien, yo le doy un aplauso a Verónica. Ay, muy buena la lectura. Estas no Ah, volverán. muy buena la lectura de Bruni. Aquí ella ha leído entonces este texto que se llama Volverán las oscuras golondrinas y es de Gustavo Adolfo Bécquer. Y este poema es muy bonito con respecto a lo que está diciendo, pero no vamos a entrar en detalle de qué se trata porque podríamos estudiar toda una clase a qué se refiere este texto. Vamos a quedar simplemente con que el hipérbaton que afectó el primer verso de nuestro himno nacional está también presente en este texto. Porque eso de volverán las oscuras golondrinas a colgar, perdón, en tu balcón sus nidos a colgar, está desordenado. Debería decir de otra forma. Bueno, aquí también hay otra figura retórica que se llama repetición, tal como se puede ver acá, ¿cierto? 4 veces, eso de esas no volverán, más abajo, más repeticiones, incluso llega a ser como cargante en algún momento, tantas veces que se dicen. Pero Bruni ha hecho bien porque cuando ha leído las frases ha dado una distinta entonación a cada una de esas, porque esta repetición hace enfatizar el mensaje, ¿ah? Le da más sentido a la idea cuando se repite varias veces porque la voz va cambiando también. Entonces uno dice, esas no volverán, esas no volverán, esas no volverán. Y le puede ir jugando con la voz. Bueno, esto sucede en poesía. Mira, este primer verso que se llama, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, debería haber dicho algo así como, las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Ese era el orden correcto. Pero si leemos eso, las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón, es como que suena vacío, suena muy común. Entonces por eso el poeta invierte el orden correcto y dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y ahí cambia, le da un poco más de entonación poética el uso de esta figura retórica. ¿Ya? El hiperbatón entonces es un tipo de figura retórica y la primera de la serie que vamos a estudiar porque más adelante aparecen más. Aquí sí me puse un poco copiar, pegar, tengo que reconocerlo. Entonces dice más figuras retóricas. Hay más figuras literarias que vamos a aprender y aquí les copié y les pegué una sección del libro del lenguaje, de este libro de acá. A ver, ¿dónde está? Ese libro. ¿Ya? De aquí saqué lo que está en la página 4. Fíjense que aparece ahora aquí estos cuadros celestes. Aquí aparece la comparación, está la definición y está los ejercicios, los ejemplos. Entonces, con una canción de Violeta Parra que se llama Volver a los 17, tenemos la comparación. La comparación simplemente se trata de comparar, como dice la palabra, dos elementos por su similitud que tienen, pero utilizando el nexo como. Siempre aparece la palabra como cuando estamos comparando, ¿ya? Por eso dice, es como, volver a los 17 es como descifrar signos. Tan frágil como un segundo. La vida es tan frágil como si fuera un segundo. El segundo dura un ratito y se va, y se va. ¿Ya? Volver a sentir profundo. ¿Cómo sentir profundo? ¿Cómo? Como un niño frente a Dios. ¿Ya? Eso se llama comparación, porque aparece el nexo como. ¿Cómo nos damos cuenta que hay una comparación? Porque está la palabra como. Ahora aquí, esto sí lo he escrito yo. Este es un comentario que le hice a lo que estamos viendo acá arriba.
Podemos, por ejemplo, tenemos otros ejemplos. Cuando, por ejemplo, le podemos decir a una mujer que de ojos azules, le podemos decir, tus ojos son como el cielo. Dice. Tus ojos son como el cielo. ¿Por qué? Porque son azules. Bueno, idealmente, ¿verdad? Soy duro como la piedra, ¿m? Suave como la seda. Mi hermano es altísimo como un edificio. Esos son ejemplos bien burdos de comparaciones. Bien básicos los ejemplos, pero son los que nos dan cuenta que son comparaciones porque aparece la palabra como. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Será posible comparar dos cosas sin usar la palabra cómo? La respuesta es sí, a través de la metáfora. Y aquí viene la segunda figura retórica, que compara dos elementos tácitamente, es decir, no utiliza ese nexo como. Ahora la comparación es directa, pero no aparece la palabra como. De esta forma, un elemento toma el nombre de otro a partir de una relación de semejanza que no se hace evidente. Si leemos lo que dice Lucho Barrios en su canción La Joya del Pacífico, dice, tus mujeres son blancas margaritas. ¿Por qué se dirá que las mujeres son blancas margaritas? Además, tenemos hipérbaton aquí porque en el orden correcto de la oración tendríamos el sustantivo primero y después el adjetivo calificativo, pero aquí sucede al revés. Ponemos el adjetivo antes del sustantivo. Y aparte de eso, tenemos una figura retórica que se llama metáfora, porque dice, tus mujeres son blancas margaritas. Ahora, ¿quién me podría decir qué significa eso de que las mujeres de Valparaíso sean, la joya del Pacífico, todo esto es Valparaíso? ¿Qué significa que las mujeres de Valparaíso sean blancas margaritas? Ahí me No pilló. habla de color específicamente, yo creo que debe de referirse, eh, no sé, creo yo que, bueno, belleza, suavidad, no sé, no todas eran así, pero más bien se está refiriendo a la belleza de la mujer. Exactamente. Sobre la belleza, sobre la suavidad. Las margaritas son una especie de flor y además de eso, si son blancas, el blanco representa la pureza, ¿no? Por lo tanto, las mujeres, según Lucho Barrios, bien romántico lo que escribió, las mujeres porteñas, las mujeres de Valparaíso son como blancas margaritas, ¿no? Son blancas margaritas, dice. Poco, poco creíble, Claro. Y creo yo. agrega, y agrega diciendo, y termina diciendo, todas ellas arrancadas de tu mar, porque, claro, porque Valparaíso es una ciudad portuaria, está al ladito del mar, ¿eh? Entonces nacen las mujeres ahí cerca del mar. Es una letra muy linda la que hizo Lucho Barrio en su momento, sobre la joya del Pacífico. La joya del Pacífico se conoce como Valparaíso, ¿ya? Y aquí hay otro ejemplo de la Oda al Gato de Pablo Neruda. Y fíjense, dice, oh pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón nupcial, sultán del cielo de las tejas eróticas. Ah, ¿qué quiso decir Neruda aquí? Estamos hablando del gato. El gato es un animal fenomenal. Yo tengo uno y siempre me maravilla tener a ese gatito que todas las veces entra a mi casa, sale. Es callejero mi gato, ¿ah? Pero es muy cariñoso, ¿ah? Es un animal especial, tiene un temperamento bien especial que no tienen otros animales. Entonces, a mí me fascina leer cosas sobre los gatos y entre ellas esta oda que hace Neruda dice, oh pequeño emperador sin orbe. ¿Ya? Un emperador es alguien que gobierna, entonces, ¿cómo un gato puede gobernar? Sí, señora, los que tienen gatos sabemos que prácticamente es como que se teje esa leyenda urbana que hasta en los memes aparece, de que los gatos en realidad tienen a los humanos como sus servidores. Así se cree, que los gatos nos mandan a nosotros. ¿Ya? Por eso dice, oh, pequeño emperador sin orbe, o sea, sin corona, en otras palabras. Conquistador sin patria, ¿ah? Mínimo tigre de salón. Qué bonito el tema. Nupcial sultán del cielo. En fin, estas son metáforas sobre el gato que propone Neruda. Y aquí, ya en la tarea número 3 de la guía, entonces llegó el momento de que ustedes puedan escribir acá en estas tablas un, ejemplos de comparaciones y ejemplos de metáforas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pueden hacer? Profe, ¿los puedo copiar de internet? Sí, si quiere puede copiar una o dos de internet. Pero para llegar a la número 5 se espera que ojalá usted pueda después crear sus propios ejemplos de comparaciones y metáforas, según lo que estamos viendo en los contenidos de la guía en la parte de arriba. ¿Ya? Si sabemos que la comparación lleva la palabra como, entonces no creo que sea tan difícil hacer una comparación desde el punto de vista retórico.
Si sabemos que la metáfora es también una comparación, pero sin el nexo como, es decir, una comparación directa, también podríamos crear nuestros propios ejemplos. Si alguien puede hacer los 6 ejemplos sin copiarlos de internet, mucho mejor todavía, porque significa que aprendió lo que estamos explicando. Y ya la tarea número 4 tiene mayor complejidad porque aquí estoy pidiendo que tú redactes un pequeño poema de 7 versos, de al menos 7 versos, o 7 líneas en otras palabras. Y aquí debes aplicar al menos una comparación, una metáfora y un hiperbatón. Si deseas, puedes escribir más de 7 versos. Si alguien quiere seguir escribiendo, me parece genial. Tome el cuaderno, puede seguir escribiendo, pero si le cuesta, trate de ponerse como meta 7 versos. Con eso es suficiente. ¿Ya? Y también incorporar una comparación, una metáfora y un hiperbatón. ¿Ya? Según lo que estamos aprendiendo en la guía, tiene la explicación allí. Bueno, ¿qué más les voy a dejar en esta guía? Aquí también tenemos la posibilidad de aprender un poco más con los recursos que les dejo acá. El primero de ellos es el video descriptivo de las principales figuras retóricas o literarias de uso más común y donde aparece también el hiperbatón y la explicación que da este profesor que me parece que es de México, si no me equivoco. Este video no es mío, es de un profesor mexicano y lo he citado aquí para que usted pueda revisarlo, para que pueda aprender más sobre las figuras retóricas, porque son, aquí las que hemos visto son pocas, pero son muchas, muchas más. ¿Mm? Ahora, si a alguien le gusta aprender jugando, en este sitio de Live Worksheets también vamos a encontrar un cuestionario que está en línea. Ustedes pueden contestar ahí las preguntas sobre figuras retóricas, figuras literarias, simplemente haciendo clic en la opción correcta o desplegando de la lista, etcétera. Y al final le dan el botón determinado y van a mostrar los resultados. A ver si alguien saca el máximo de puntaje. Y como siempre, las clases que se han grabado, incluso esta también, van a estar subidas ahí a la lista de reproducción de YouTube de mi canal Profe Aranda en línea. Ahí está para que ustedes puedan tener ahí el acceso a esas clases y revisarlas cuando quieran. ¿Ya? De eso se trata. Todo esto está conectado para que ustedes puedan aprender la misma materia por otro lado. Y recuerden que este libro, el 2 del Miniduc, habla de exactamente lo mismo. También aparecen las figuras literarias ahí con ejemplos y también está, por ejemplo, el texto de la canción de El Hijo de Hernández, ¿ya? De una agrupación musical española que canta esa canción, ¿ya? Y también está, ¿cierto? Para que puedan revisarlo con más detalle. Pero todo habla de lo mismo en esencia, que son las figuras retóricas. ¿Sabían ustedes que volvimos a clases presenciales? Pero los primeros niveles no. Han vuelto los segundos niveles medios, ¿ya? Van a estar volviendo a clases presenciales. El Sí, jueves a mí me toca, por ejemplo, sabemos. con los segundos de la noche a mí me toca el jueves, pues tengo que ir al colegio, ¿ah? Y nos vamos a juntar nuevamente. Ya estaba esperando este momento, ojalá que la cosa sea segura. Ahora, como estoy resfriado, no sé cómo voy a evolucionar. COVID no creo que sea porque no tengo fiebre, no tengo dificultad respiratoria, nada de eso, así que Dolor de ojo el COVID, profe, el primer claro, síntoma. creo que tengo solamente un pequeño romadizo nomás de algo, no creo que pase más. Así que ojalá que no esté contagiado, no quiero que sea así. Sí, Eh, profe, cuídese. sí, hay que cuidarse. La semana próxima empiezan las grabaciones, y si alguien se ha enterado, no sé si le han comentado, los profesores estamos rindiendo la evaluación docente de este año y nos vamos a grabar con los alumnos en las presenciales. Va a entrar una cámara del Ministerio de Educación y algo muy sencillo, como una clase más, nos va a estar grabando una cámara desde el fondo, ¿ya? Me hubiera sido espectacular haber tomado ustedes el curso, haber hecho con ustedes la clase, pero me van a asignar el primer nivel medio B, que son el curso vecino, ¿ya? Ahí vamos a estar con ellos ahí. Eh, Me voy a dar con el primero B nomás ahí, cara para. Yo soy cuero chancho, ya tengo 2 evaluaciones en el cuerpo, así que esto a mí no me pone nervioso en lo absoluto. Para mí siempre he dicho es como hacer una clase más, así que bienvenido sea. Pero ellos Grande, van a ir presencial para eso, ellos van a ir presencial para eso, ¿ya? solo para eso. Solo para eso, porque Y eso fue random. sí, porque los primeros niveles no vuelven, ¿ya? Eso se dijo de dirección, solo vuelven los segundos niveles. Se va a evaluar, obviamente, al cabo de ese periodo, a ver si se pueden volver con ustedes los últimos meses que quedan de clase, porque nos queda todo octubre y todo noviembre. Así que sería espectacular poder vernos de nuevo, pero van a analizar las condiciones ahí que sean seguras sobre todo, ¿ya? El colegio tenía una restricción de acceso, como ya saben algunos, y se está esperando que se levante esa restricción para que, cierto, se haya solucionado los problemas que tenía con respecto a las plagas que tenía, porque es un edificio muy antiguo, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces también eso, el MinSal dijo, no, aquí cerramos el colegio hasta que se solucione eso para que después puedan volver los alumnos.
eh, son cosas necesarias del oficio. Pero bueno, así que en esta nueva unidad vamos a empezarnos a impregnar de la literatura. Espero que sea un bonito viaje. Recuerden que tenemos que leer un libro nuevamente, pero en esta ocasión el libro no lo vamos a leer completo. Va a ser un compilado de los cuentos que están allí. Y el libro se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga. Es un título bien prometedor, ¿ah? Pero vamos a leer una selección de los cuentos que aparecen allí, porque son cerca de 15 cuentos, si no me equivoco. Vamos a leer unos 6 solamente, 5 por ahí, porque son los que más importan para efectos de esta clase, ¿ya? Ese libro también lo pueden encontrar en formato digital, y también si se acercan a la librería del centro lo pueden encontrar muy barato. Es un libro que no es carísimo para nada. Vayan consiguiéndolo con tiempo porque lo vamos a ocupar en su momento como la segunda lectura complementaria del año, ¿ya? Y final, porque ya nos queda eso nomás y terminamos el año. Preguntas, dudas, consultas, reclamos, sugerencias, insultos, oprobios, todo lo que quieran Profe, decir, ¿no? ¿esta guía ya la están entregando ya? Esta guía la vamos a entregar este jueves 30 de septiembre y el viernes 1 de octubre de 9 a 13 horas en el colegio, ¿ya? En formato impreso. Además de eso se van a Ah, ya. entregar las super canastas también, así que para que se preparen para ir a buscar las dos cosas, ¿ya? Los que pueden imprimirla en su casa, obviamente se ahorran el viaje y se mantienen más seguros, ¿cierto? No tienen que exponerse a nada. Pero los que no puedan imprimirla, la pueden ir a buscar impresa allá al colegio, ¿ya? Jueves 30 y viernes 1 de octubre de las 9 a las 13 horas. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Profesora, a mí me quedaba una duda con respecto a la parte de la guía, si vuelve más atrás. Ya, dígame en qué parte. Con respecto a la comparación de las estrofas de los himnos, parece que esa parte es ¿Esta? como que tenemos que entrar al drive para ver el driver, ¿cómo se dice la palabra? Ya, un segundo, le voy a explicar enseguida. Drive. Drive o driver, por favor, Drive. explicadme. Ah, drive. Drive. Ya. Se ríe el animalillo pero mire, yo se la voy a hacer más corta. Sí, ¿Conoce, malvado. conoce los tipos de detergentes que hay en el supermercado, Bruni? Sí. Drive, pues, la misma. Ya, El drive. hay uno que se llama Drive y no Driver, así que no se va a olvidar jamás. Ay, drive, El no. momento donde Es están una palabra gringa. una palabra. El driver es del computador, Bruni. Pero igual Ya, no andáis bien lejos. existe sí la palabra driver, ya. Sí, claro, sí. Ambas son en inglés. vale. ¿Qué significan? ¿No saben? Driver significa El driver controlador, ¿Un verbo? ¿sí? Más que nada un sustantivo. Driver significa controlador, ¿no? O alguien que maneja algo. Por eso hay una aplicación de taxis que se llama InDriver, ¿ah? No sé si la han conocido. Ahí están, pero, profe, Ya. un driver igual es como una extensión de alguna aplicación, un driver. no, específicamente en informática se trata de un controlador. Es decir, que para que un dispositivo conectado a un computador funcione, necesita ese controlador. Un archivo especial que utiliza para codificar su Claro, es movimiento. como la impresora viene con un CD y el CD es el driver para que funcione. Eso es perfecto, ahí sí, ¿ya? Pero drive significa unidad o almacenamiento. ¿Qué significa drive? ¿Ya? Ya. Como un disco duro, Ya. es como una especie de disco duro, una memoria, ¿ya? Y en este Ya. caso esa memoria está en línea, Bruni, por eso nosotros usamos esa memoria que se llama drive, ¿ya? Ya. Y usted puede acceder ahí a los documentos que nosotros dejamos guardados en línea para descargarlos cuando quiera o verlos desde ahí mismo. Así funciona, Ya. ¿ya? Pero no se olvide nunca más el detergente. Nunca más. ¿Cómo se llama el Nunca más. detergente? ¿Cómo se llama el Drive. detergente? Drive, ¿ya? La próxima Ya. semana, la próxima Vaya a semana. Papendi. usar el detergente para que no se te olvide, ¿eh? Para la tarea de la casa. Oye, ¿es carito el drive? ¿Sí es carito? Hoy yo pensé que el drive ya no existía, porque alguna vez en mi vida habré lavado con esto. No, y acá le ponemos. Ahora con cualquiera. No están para eso, así que no. Opa. La broma. No, acá puro Ya. Sapolio, ¿no? Sapolio, Rinzo. Homo, cuando hay ya, de ahí para arriba. Sí, po. Cuando queremos economizar, le damos a uno económico, ¿no? Ya, Bueno, profe, ¿cuál no se era mi olvide. duda? No era del drive. Mi duda era sobre la guía. Más adelante parece que está cuando usted coloca en una parte de la guía que dice que debemos comparar. Ya,
tenemos dos textos, el texto de la primera versión de 1822 de nuestro himno y la versión actual. Comparar significa mostrar las diferencias que hay entre ellas. Y una pregunta apunta a eso, mire, acá dice, compara las dos letras de nuestro himno nacional y responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema Ah, central en cada versión? ¿De qué se trata la versión, la primera versión y de qué se trata la segunda versión? Ya, ya. esa es una pregunta. Aquí hay que anotar qué se lee en la primera versión, qué se lee en la segunda, cuál es el tema central que tiene cada uno. ¿Cuál es el tema? O sea, yo iba a hacer un pequeño resumen uno O porque no sea, lo va a copiar profe, el completo, primero po. sería como sobre el tema de los españoles, yo creo, notoriamente, y el segundo es directamente una canción a nuestro país, ¿o no? ¿O estoy errado? Esa es una buena respuesta, ¿ya? Sí. Ahora, con respecto a lo Ya, que dice Bruno y que vamos a resumir, también puede servir hacer un resumen, pero más que nada, más que un resumen, sería una reseña de cada texto, ¿no? En este ya. texto dice tal cosa porque tal cosa Como y en más relevante. exacto, ¿ya? También Ya. recuerden las clases anteriores, si quieren pueden revisar la grabación de la anterior, que la voy a subir ahora un ratito más. Al Ahí drive. aparece lo que conversamos la semana pasada, Bruno, y que analizamos el contexto histórico de por qué se escribió esa letra, así que ahí está, va a estar disponible para que lo revisen con detalle. Eso Sí, les va a parece ayudar que a lo ideal recordar. es ver la clase. Ya. ¿Qué otra pregunta tiene? Esa era la que más me. No sé, la C también habla de lo mismo. La La C, que se comparaba, yo quería, o sea, a ver, si puede subir un poco, profe. ¿sí? Aquí, No, Es que no. ¿sabe cuál fue mi duda? Que ¿la yo arriba? pensé que en algún Era en minuto una donde teníamos que habían dos escucharla. casillas. Ah, a ver, más acá, eso, No, donde habían dos casillitas que. aquí, Sí, esa. ¿Dónde había que crear? ya. Esa. Muy sencillo. Tenemos Ah, una tabla comparar. con dos columnas. Las columnas son las verticales. En la izquierda van a ir las comparaciones y en la derecha van a ir las metáforas. Primero tenemos que saber qué es una comparación y qué es una metáfora. ¿Lo aprendieron ya o todavía no lo saben? No, pues si Yo creo que estaba más sí. arriba la de. O Pues si sea, una tenemos la comparación de definición una en el metáfora. texto. Ujú. Aquí sale la comparación. Recuerden que la comparación toma dos elementos, los compara, pero utiliza el nexo como. ¿Ya? La vida es tan frágil como un segundo, dice acá la Biblia. Segundo. ¿Vale? ¿Cómo yo sé que esto es una comparación? Porque está la palabra como. No se olviden de ¿Cómo? eso, la Sí. palabra como. Ah, ya. ¿Ya? Volver a los 17 es como descifrar signos. En fin, yo podría decir, por ejemplo, tu cabello es blanco como la nieve, le decíamos a la abuela, ¿cierto? Porque está comparando el color del cabello de la abuela con la nieve, que la nieve es blanca. ¿No? Tu cabello es blanco como la nieve. Ese es un ejemplo. Entonces lo que hay que hacer acá, en la tabla, es anotar un ejemplo para comparación, el segundo acá, 3, 4, 5. Ahí anotamos 5 ejemplos de comparaciones. Yo les decía que ustedes pueden sacar de internet quizás los primeros dos, pero intenten ojalá componer sus propios ejemplos de comparación en base a lo que Sí, tenemos po. visto en la guía. Por ¿Ya? ejemplo, en las canciones siempre vamos a sobre todo las canciones Sí, románticas. po, sí, po. También, Por siempre está. ejemplo, y me acabo de acordar de Sandro que dice tus labios de rubí de rojo carmesí. Ahí hay una Recoge, carne, broma. metáfora, ¿o no? Eso Esa es es. una, vendría siendo una metáfora, ¿verdad? Yo estaba esperando que metiera la pata y dijera, ahí hay una comparación. No, no es una comparación. Es tal como dice usted, es una metáfora, porque no dice tus No labios dice son cómo. como rubí, dice tus Exacto. labios de rubí. ¿Ya? De Tus rojo labios de carmesí. rubí Sí, está Ah, ya. haciendo Y cuando referencia. está el cómo son comparaciones. Sí, me Eso, está comparando. O exacto. sea, eres como el mar, no dudas en matar. ¿Puede ser? También, sí. Ah, ya. Ahora, no, Lo no, entendí. porque ahí dice eres como el mar, está dijiste. bien, está Está el bien. cómo. Sí. Está Esa es comparando. comparación. Ah, esa es ¿Qué se una está, com- comparación. Sí, sí, ok, qué se está está bien, está comparando bien. con, qué se está comparando con el mar a esa Ah, persona a la sí, que está escribiendo, ¿cierto? Porque exacto. además añade una cualidad que dice, no dudas en matar. Claro, porque el mar es Eres implacable. O agresivo. sea, si se lleva a alguien, se lo lleva nomás y chao. ¿Ya? Sí. Claro. Ah, ya. Entendido. Ahora lo que dice Bruni, tus labios de rubí, de rojo carmesí. ¿Ya? Parece una letra muy bonita de Sandro. También tiene una metáfora porque ahora ya no dice tus labios como rubí, dice tus labios de rubí. Y los que sepan, el rubí es una piedra preciosa que es de color
rojo más encima. Por eso después añade de rojo carmesí. Exacto. Es un rojo así, ¿cierto? Ya. Así que sí, efectivamente ahí tiene un ejemplo que puede anotar acá, pero recuerden, intenten a toda costa proponer sus propios ejemplos. Traten de no sacarlos de internet, si quieren sacar uno o dos, bien, pero traten de que los 5 ojalá fueran creaciones artísticas de ustedes. Eso le va a permitir también resolver el último ejercicio de esta guía que ya le piden que componga una especie de poema, ¿cierto? Con 7 versos. Ujú. En esencia se trata de eso, ¿eh? Estamos practicando algo muy, muy sencillo que tiene que ver con las figuras retóricas. ¿Queda muy claro ahí, no? Es muy linda la poesía, profe. Preciosa, preciosa, preciosa. Nos vamos a encontrar con Y muchas cosas. cuando uno quiere escribir algo, cuando está pensando y con el corazón, salen versos solitos. Exactamente. Y con un tequila, un trago ahí, uno se pone. Ah, no, ahí nos ponemos más poetas, más No, poetas. Sí, ahí. El problema es que al día siguiente uno no se acuerda qué dijo, pues ese es el problema. Te va a quedar bien tiritona la letra en tu caso. Como espejo de micro va a quedar ahí. hay que grabarse más. Grabarse. Oh, que sería increíble eso. Decirlo, así, decirlo, un pequeño El video profe está para recitando lo que escribimos, profe. Ya, mis queridos estudiantes, que tengan una linda semana. Nos veremos en la próxima clase. Cuídense mucho. Muchas Ya, gracias, profesor. profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias, profe. Chao, Nos vemos. chao. Buenas Chao, que esté noches. bien. Chao, buenas noches, Richard. Chao, chao. Bienvenido, Richard. Gracias igual. Y ahora como que esa cara de mierda.